Hola a todos, seguimos viendo los vídeos explicativos del primer módulo. Aquí también lo que nos va a aparecer ya en la primera PEC y de hecho en la primera y en las siguientes, aparte de siempre al final tener que hacer el balance de situación de la situación de la empresa en ese momento, también tendremos que ir elaborando la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Es decir, el balance nos muestra una foto en un momento determinado de la situación económica y financiera, que ya estuvimos explicando en el vídeo anterior, y la cuenta de pérdidas y ganancias lo que nos muestra es no una foto, sino la agrupación o la acumulación de todos los ingresos y gastos que se han ido produciendo a lo largo del año, ¿vale? Es decir, recordad que vimos que nuestro ciclo contable, ¿vale? Empezaba el 1 de enero, si el año contable coincidía con el año natural. Entonces, abríamos la contabilidad y a lo largo de todo este periodo, desde de todo el ciclo contable, de todo el año contable, se iban registrando una serie de ingresos y gastos, ¿vale? ¿Qué son los ingresos y gastos? Pues imaginaros, una empresa se dedica a vender productos por cada vez que emita una factura de venta o de prestación de servicios, eso es un ingreso. Hay otros tipos de ingresos. Si, por ejemplo, tenemos un local de nuestra propiedad y lo dedicamos a alquilarlo a otra empresa, pues esa renta mensual que vamos obteniendo es un ingreso, ¿vale? Estos ingresos, que ya lo veremos a continuación, se contabilizan en función del principio del devengo, es decir, no en función de cuándo se cobran o cuando se pagan los gastos, sino en el momento en que se produce el gasto o el ingreso, ¿vale? Es decir, esto lo veremos con un ejemplo, pero si estamos en el mes de diciembre y emitimos una factura de una venta o de una prestación de servicios que se va a cobrar durante enero del año que viene, pues forma parte del ingreso del año en cuestión, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si terminamos el año 2024 y la nómina de diciembre os la pagan en enero del año 25, en realidad para vosotros es un ingreso del año 24, es un ingreso de diciembre. Tanto, independientemente del momento del cobro, se tiene que contabilizar en el momento en que se produzca ese ingreso o el gasto, ¿vale? Por tanto, a lo largo de todo el año iremos contabilizando esos ingresos y esos gastos, ¿vale? Entonces, cuando se cierra la contabilidad, se elaboran las cuentas anuales, que de hecho ya hemos visto el balance, y otra de las cuentas anuales o de los documentos que forman parte de las cuentas anuales importantes, la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? ¿Qué haremos? Utilizaremos también los códigos contables, ¿vale? O sea, las cuentas contables. De hecho, vimos, lo pusimos aquí, que las cuentas del plan de cuentas del grupo 1, 2, 3, 4 y 5 son cuentas de activos, pasivos y patrimonio neto que se clasifica en el balance, y luego la cuenta de pérdidas y ganancias es más sencillo porque las cuentas del grupo 6 son cuentas de gasto y las cuentas, con alguna excepción, y las cuentas del grupo 7 son cuentas de ingresos. ¿Vale? Que todas ellas se clasifican en la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, para elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias nos interesa el grupo 6, que lo tenemos aquí, que de hecho se llama compras y gastos, y el grupo 7, ventas e ingresos. ¿Vale? Entonces, lo que nos dedicaremos a lo largo de las pruebas de evaluación continua, a excepción de la primera, es a desarrollar los asientos contables en el libro diario, ¿vale? Que ya lo veremos en el siguiente módulo, y la cosa será es que cada vez que la empresa tenga que registrar un ingreso o un gasto, nos iremos a estos grupos para sacar los códigos, ¿vale? Por ejemplo, lo que estábamos diciendo, si registramos ventas de mercaderías o prestaciones de servicios, pues nos vamos al grupo 7, y esta cuenta la utilizaremos bastante, o esta de aquí, prestaciones de servicios, ¿vale? Entonces, cuando llegamos al cierre del ejercicio, lo que tenemos que hacer es presentar el modelo de cuenta de pérdidas y ganancias que agrupa todos los ingresos y los gastos, ¿vale? No los que se han producido justo al cierre del ejercicio, no, los que se han producido a lo largo de todo el año, ¿vale? Si, por ejemplo, la cuenta 700, que es la cuenta venta de mercaderías, todas las ventas registradas desde el 1 de enero a 31 de diciembre se acumulan como saldo de esta cuenta, y si aquí vemos la cuenta venta de mercaderías 200.000 euros, esto significa que durante todo el año la empresa ha registrado ingresos por ventas de mercaderías de esa cantidad total, ¿vale? Y como veis, tiene un poco la misma estructura que tiene el balance de situación. La primera columna nos indica las cuentas que van a cada uno de los puntos, ¿vale? La cuenta de pérdidas y ganancias no es que tenga la parte izquierda y la parte derecha como tiene el balance, es decir, lo que decíamos, las dos caras de la misma moneda, no, esto va como de arriba abajo y vamos
poniendo aquí ingresos y gastos en negativo y en positivo para acabar calculando el resultado del ejercicio. ¿Vale? Como veis aquí, cuentas del grupo 6 y 7, que son las cuentas de ingreso y gasto que se clasifican en este cuenta de pérdidas y ganancias. Vale, y aquí es muy importante que las que van entre paréntesis son las que van restando, que en mayor medida son las del grupo 6, y las que van normal, sin paréntesis, son las que van sumando. ¿Vale? Tenemos excepciones. Por ejemplo, estas cuentas son del grupo 7, pero van entre paréntesis. Esto significa que irán restando. ¿En qué grupo van? En importe neto de la cifra de negocios, que aquí ponemos como la facturación neta de la empresa, las ventas o las prestaciones de servicios que ha registrado durante todo el año. Neto significa neto de descuentos que hemos ofrecido a los clientes. Y fijaros, estas tres cuentas, si nos vamos al grupo 7, están al grupo 7 porque están relacionadas con las ventas, pero fijaros, son estas tres. ¿Vale? Descuentos y devoluciones sobre ventas. Aquí tenéis que pensar si nosotros como empresa le hacemos un descuento o el cliente nos hace una devolución, esto para nosotros es menos ingreso, ¿vale? Por eso se pone en negativo. Rappel, un rappel es un descuento por volumen, ¿vale? Cuando le ofrecemos a un cliente un descuento si compra tanta cantidad de producto, ¿vale? Vale, al igual que estas tres son un poco la excepción, en el grupo 6, al igual que nosotros podemos hacer descuentos a los clientes, los proveedores nos pueden hacer descuentos a nosotros. ¿Sí? Y son los mismos códigos y las mismas cuentas, pero del grupo 6. Y en vez de ser de ventas, son de compras. Y fijaros, si a nosotros el proveedor nos hace un descuento, para nosotros esto es positivo, ¿vale? No es un gasto, es una disminución del gasto. Es por eso que aquí, fijaros, son las cuentas también un poco excepción. Es decir, que son del grupo 6, pero no van entre paréntesis, van normal porque van sumando. ¿Sí? Vale, entonces se ordenarían con estos grupos. Vamos a ver un poco por encima los grupos principales, lo que recogerán, ¿vale? De hecho, no saldrán todos en las pruebas de evaluación continua, os saldrán los importantes. Os saldrá el importe neto de la cifra de negocios, ¿vale? Aquí también, las dos columnas que nos indicarán el año actual, el año anterior, importe neto de la cifra de negocios. Este importe os aparecerá en positivo porque será un poco la facturación neta de todo el ejercicio. Luego, salto algunos porque los otros no, de momento no son importantes. Aprovisionamientos. Aquí este punto será muy importante si se trata de una empresa comercial que se dedica, bueno, comercial o de fabricación. Es decir, si es una empresa que vende productos, que los vende porque los compra directamente, es decir, es una empresa comercial que compra y vende el producto, pues fijaros, aquí tendremos la cuenta, también muy importante, la 600, que es la cuenta compra de mercaderías. ¿Vale? Tenemos las cuentas de descuento. ¿Vale? Tenemos también la 607 que aparece por aquí, que si subcontratamos parte del trabajo a otra empresa, ¿vale? Que de hecho en el vídeo de ejercicio del balance tenéis un ejemplo de esto, tenéis como la partida que recoge la obligación de pago, ¿vale? Pero el gasto sería, ¿veis? Si nos vamos al grupo 6, trabajos realizados por otras empresas. Es decir, imaginad que tenéis una parte de vuestro proceso productivo subcontratado y mensualmente os llega la factura de esta empresa, de esta otra empresa, que os factura el importe acordado. Pues lo pondremos como gasto y lo pondremos en este apartado. ¿Sí? Luego, como veis, hay unas cuentas que están en asterisco, si os habéis fijado, son cuentas que pueden ir en positivo o en negativo, ¿vale? Esto ya lo veremos más adelante porque son las cuentas de variación de existencias que pueden actuar como gasto o como ingreso. Por eso, en función de su saldo, si es deudor o acreedor, ya lo veremos. Vale. Luego otros grupos importantes, otros ingresos de explotación. Aquí más que nada os aparecerán cuentas del subgrupo 75. Vendría a ser un poco los ingresos que no están derivados de la actividad principal, que sería la venta de productos o la prestación de servicios, irían en este apartado, ¿vale? Por ejemplo, lo que os decía antes, si tenemos ingresos por alquileres, ¿vale? De hecho, el subgrupo 75 aquí es importante. Otros ingresos de gestión, ingresos por arrendamientos, ingresos por comisiones, ingresos por servicios al personal, ¿vale? Es decir, por servicios diversos, es decir, si la empresa se dedica principalmente a una actividad, pero puntualmente realiza algún otro servicio, pues lo podemos contabilizar en esta cuenta para diferenciarlo, ¿vale? Estas cuentas, obviamente, irán en positivo, ¿vale? Es decir, esta cuenta os tiene que aparecer
el saldo en positivo o el importe total en positivo. Luego, otro punto importante, gastos de personal. Si os vais al subgrupo 64, que es lo importante, los salarios, las nóminas de los trabajadores, ¿veis? Sueldos y salarios. Luego pensad que la empresa tiene que pagar la seguridad social, aparte o sea, la empresa cuando tiene trabajadores a su cargo, el coste total sería el salario bruto, que es lo que pondríamos en sueldos y salarios, y luego la seguridad social a cargo de la empresa, que suele ser en torno a un 30%, que va en otra cuenta. ¿Vale? Todo esto son gastos y por tanto, y luego si tuviéramos más cosas, pues indemnizaciones, otros gastos sociales, esto aparecerá en negativo. Luego, otros gastos de explotación también. Aquí tendremos muchas cuentas. De hecho, os tenéis que acordar del subgrupo 62 porque nos van a salir muchas cuentas. Porque aquí serían los gastos que no están relacionados con las mercaderías, ¿vale? Ni con el personal. Es decir, que tenemos facturas de alquileres, de publicidad, de la gestoría, de luz, de gas. ¿Veis? Aquí tenemos de seguros, el subgrupo 62. ¿Veis? Tenemos muchas cuentas. Sí, suministros, seguros, servicios bancarios, servicios de profesionales independientes, que vendría a recoger pues, las facturas de la gestoría, del notario, etcétera. Reparaciones, arrendamientos, ¿vale? Aquí tendremos bastantes cuentas. Luego la amortización la iremos añadiendo a medida que avancemos con los vídeos, pero la amortización del inmovilizado nos sirve, lo introducimos un poco ahora, para registrar la pérdida de valor, el desgaste de nuestros inmovilizados, ¿vale? Pensad que la empresa cuando compra, por ejemplo, un ordenador, este ordenador tiene una vida útil limitada, ¿vale? Entonces, a lo largo de los años se va imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias el desgaste por el consumo, por la utilización de esos inmovilizados, ¿vale? Eso ya lo veremos. Vale, de momento los grupos importantes, bueno, y aquí veis, ¿vale? Es del grupo 68, que estará amortización del inmovilizado material, amortización del inmovilizado intangible y amortización de inversiones inmobiliarias, ¿vale? Entonces, con todo esto, hay algunos grupos que no los hemos explicado porque no son importantes, tendremos una serie de cuentas aquí o de importes sumando y restando, y por el total calcularemos lo que llamamos el resultado de explotación, ¿vale? La cuenta de pérdidas y ganancias, como podéis ver, está agrupado o separado los ingresos por su naturaleza, ¿vale? Por un lado, aquí agrupamos ingresos y gastos de explotación, que son los que están relacionados con la actividad principal de la empresa, a lo que se dedica, sin tener en cuenta la actividad financiera. De hecho, este es el resultado más importante. Nos interesa que la empresa de por sí, por su propia actividad, pues genere un resultado positivo. Luego agruparíamos, que de hecho de este grupo nos interesa por ahora estos dos grupos o subgrupos, ¿vale? Los otros de momento no los veremos. Ingresos y gastos financieros, básicamente del subgrupo 76 y del subgrupo 66. Como veis aquí, gastos financieros, pues básicamente que tenemos una deuda con el banco, esa deuda nos va a implicar tener que pagar intereses, ¿vale? Mensualmente o anualmente, entonces lo pondremos en esta cuenta, o intereses por descuento de efectos, otros tipos de gastos financieros. Lo mismo con los ingresos, imaginad que tenemos invertido en letras del tesoro, ¿vale? Y esas letras nos generan unos intereses, pues ingresos de valores representativos de deuda, ¿vale? Aquí ya iremos viendo a medida que vayamos haciendo ejercicios, pues qué cuenta se tiene que utilizar en cada caso. Las letras del tesoro, los bonos, serían valores representativos de deuda, porque al final estamos comprando deuda, en este caso deuda pública, deuda del Estado. Tenemos un préstamo concedido a otra empresa y esa empresa nos paga unos intereses. Para nosotros esto sería un crédito concedido y sería ingresos de créditos, ¿vale? Por tanto, estas cuentas aquí irían sumando y restando, ingresos sumando, gastos restando. Aquí pensad que las pequeñas empresas, las pymes, pues de este apartado de resultado financiero tendrán gastos financieros por los intereses de las deudas y poca cosa más, ¿vale? Porque no tendrán más activos financieros ni inversiones financieras en acciones, en letras, etcétera. Vale, pues agrupando estas cuentas, o sea, estos subgrupos del punto 12 al 16, tendríamos el resultado financiero, ¿vale? Agrupando los dos, resultado de explotación y resultado financiero, tendríamos el resultado antes de impuestos, ¿vale? Es decir, imaginad que esto nos da, pues, 50.000 en positivo, el resultado financiero nos da
menos 4.000, me lo invento, pues esto nos daría 46.000 en positivo, ¿vale? Y aquí entonces calculamos el impuesto sobre beneficios, que muchas veces nos lo dan ya directamente o a veces nos dice, pues es el 25% y lo calculamos, ¿vale? El 25%. Aquí veis que está entre paréntesis, perdón, con asterisco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un resultado positivo, tenemos que pagar a Hacienda el 25%. Ahora cambió la ley, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas tienen que pagar un 25%. No es como el IRPF, que es progresivo, es el 25% sobre toda la base. ¿Qué pasa? Que si la empresa tiene pérdidas, el Estado le devuelve el 25%. No es que se lo pague automáticamente, pero le da derecho a compensárselo en futuros ejercicios donde tenga beneficios. No suele caer nunca que la empresa tenga pérdidas, ¿vale? Pero bueno, si sale, si tuviéramos pérdidas aquí, este impuesto sobre beneficios lo pondríamos en positivo, ¿vale? Entonces imaginad que el impuesto sobre beneficios es el 25%. Pensad que esto tampoco es tan rápido como esto, porque cuando tenemos nosotros el resultado antes de impuestos, se tiene que hacer toda la liquidación del impuesto a sociedades, que aquí intervienen más conceptos fiscales, de pasar del resultado contable al resultado fiscal, aplicar deducciones, bonificaciones, y de todo esto, de la liquidación del impuesto a sociedades, nos saldría el impuesto que tiene que pagar, ¿vale? Puede ser que haya impuesto diferido también. Bueno, todo esto no nos entra como materia de esta asignatura, ¿vale? Y con esto tendríamos el resultado de explotación, el resultado del ejercicio, perdón, que sería esta diferencia, que sería 34.500, ¿vale? Por tanto, imaginaros que estuviéramos haciendo la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2024. Pues este importe, si elaboramos la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance, en el balance nos tendría que parecer que el resultado de explotación, qué manía, el resultado del ejercicio de este año, si estuviéramos aquí haciendo 31 del 12 del 24, tendría que darnos el mismo resultado que luego desglosamos y calculamos en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿sí? Vale, pensad y repito nuevamente que todo esto, que puede parecer súper complicado, hacer la cuenta de pérdidas y ganancias, hacer el balance, en la asignatura os lo piden hacer a mano, pero el día de mañana, no os desilusionéis, si lo estáis haciendo, si lo hacéis en una empresa, esto se hace automáticamente con el programa informático. O sea, la cuestión es que en la práctica, en una empresa real, lo importante es contabilizar correctamente, que de hecho no lo hemos empezado a ver, contabilizar correctamente todas las operaciones en nuestra contabilidad, con los códigos correctos, en el sitio que toca, etc. Si todo esto lo hemos hecho bien, el propio programa informático, al final como son modelos normalizados, o sea, estándares, el propio programa nos saca las cuentas anuales. Incluso si nosotros, por ejemplo, terminamos el primer trimestre, 31 del 3 del año que sea, y decimos, queremos hacer un poco un análisis de cómo vamos este año. Pues aquí podemos pedirle al programa informático, pues sácanos una cuenta de pérdidas y ganancias y saca el balance para estudiarlo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que empezamos explicando todo esto, ¿por qué? Porque al final para registrar todas estas operaciones en la contabilidad será muy importante saber diferenciar los tipos de cuentas contables, ¿vale? Y de hecho lo voy a poner aquí como resumen, ¿vale? Será importante diferenciar los tipos de cuentas contables, más que nada porque ya lo veremos en el siguiente módulo, en función de si una cuenta es de cada uno de los 5 tipos, pues se contabilizará o su funcionamiento será de una manera o de otra, ¿vale? Entonces tenemos las cuentas que se clasifican en el balance de situación, que ya hemos visto que son activos, pasivos y cuentas de patrimonio neto. Ya sé que me estoy repitiendo. Y las cuentas de pérdidas y ganancias, que son las cuentas de ingreso y gasto, ¿vale? Entonces, si somos capaces de entender bien los conceptos y saber diferenciar los tipos de cuentas, nos será mucho más sencillo contabilizarlo, ¿vale? Y luego también, obviamente, tendremos que saber qué cuenta del plan de cuentas tendremos que utilizar. Entonces, muy importante, pues saber en qué tipo de cuenta incluye cada grupo, ¿vale? Un poco lo que ya pusimos aquí, que de hecho lo voy a copiar.
como resumen aquí, ¿vale? Los 7 grupos, de hecho, os encontraréis plan de cuentas con 9, incluso 9 grupos, por los otros 2 no los vamos a trabajar porque son para elaborar otro tipo de cuenta anual que no veremos en la asignatura. ¿Vale? Entonces, saber diferenciar, porque el proceso será un poco, vale, tenemos una operación que contabilizar, vamos a ver qué tipos de cuentas contables se utilizan. Pues, por ejemplo, se utiliza el dinero del banco para hacer un pago, pues el razonamiento será, vale, esto es un activo, como activo, sabemos que es un activo corriente, ¿vale? Del grupo, nos iríamos al grupo 4, grupo 5 y encontraríamos la cuenta 572 bancos, ¿vale? Si nos pidieran elaborar el balance, pues sabemos que la 572, ¿vale? Con estos esquemas que tenemos aquí, iría en este apartado, ya lo sabemos clasificar. Esto es un poco la base de todo que seguiremos utilizando a lo largo de los otros módulos. Vale, luego, relacionado con la cuenta de pérdidas y ganancias, otro concepto que nos aparece en las primeras pruebas de evaluación continua es el concepto de flujo económico y flujo financiero. ¿Vale? Como estábamos diciendo antes, que de hecho habíamos hablado del principio del devengo, pensad que, y muchas veces es un error de interpretación, imaginad que esta cuenta de pérdidas y ganancias realmente nos da 34.500 euros. ¿Vale? Aquí podríais pensar, pues esto es lo que la empresa debe tener de más en la cuenta corriente bancaria o sea, al final del ejercicio porque es lo que hemos cobrado de más. No, mucho cuidado porque no es lo mismo ingreso que cobro y no es lo mismo gasto que pago. ¿Vale? Es decir, el ingreso y el gasto se tiene que contabilizar a medida que se vaya produciendo ese ingreso y ese gasto, independientemente del momento del cobro y del pago. ¿Vale? Es decir, nosotros podemos facturar a un cliente en diciembre del año 24 y cobrarlo en enero del 25. Entonces, en la cuenta de pérdidas y ganancias del año 24 nos aparecerá dentro del grupo importe neto de la cifra de negocios en los ingresos hasta 31 de diciembre, aunque no se hayan cobrado. Por tanto, en esta cuenta de pérdidas y ganancias nos aparecerán algunos importes que realmente no se han cobrado o no se han pagado. Por tanto, no es lo mismo lo que sería el flujo financiero que el flujo económico. Es decir, bueno, lo pongo ya de aquí. El flujo económico básicamente es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es decir, el flujo económico de todo el ejercicio es el resultado del ejercicio, nos coincide con la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Y a veces, bueno, a veces, siempre en la primera prueba de evaluación continua nos van a preguntar el flujo financiero, el monetario, es decir, la diferencia entre cobros y pagos. Deberíamos ver qué parte de estos ingresos realmente se han cobrado y si luego hay otros tipos de cobros que no son ingresos y luego qué parte de los gastos se han pagado y también si hay otros pagos, ¿vale? Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginad que la empresa compra una máquina el 30 de septiembre por valor de 15.000 y lo paga en el momento. Pues la compra de la máquina no es un gasto, porque es un activo, es una inversión, ¿vale? Entonces no afecta al flujo económico, pero sí afecta al flujo financiero porque implica un pago, ¿sí? Y luego, imaginad que se incurre, o sea, los salarios, por ejemplo, de diciembre de 2024 son 1.500 euros y se pagan en enero del 25. Pues esto será un gasto del ejercicio, pero no será un pago porque se pagará en el ejercicio siguiente, ¿vale? De hecho, el ejercicio nos dará los datos suficientes para saber qué gastos se han pagado y qué gastos no, y lo mismo con los ingresos. Vale, y todo esto un poco se tiene que aplicar siguiendo el principio del devengo, ¿vale? Pensad que el plan general contable nos da una serie de principios contables en los que se basa la contabilidad en general, ¿vale? Uno de ellos, y yo consideraría que el más importante, es el principio del devengo, que es justamente este principio el que nos dice que los gastos y los ingresos, repito, se tienen que contabilizar cuando se devengan, ¿vale? En catalán se llama el principi de meritament, quan hi ha la meritación, el devengo, mejor dicho, de los gastos, ¿vale? Independientemente del momento del cobro o del pago, ¿vale? Es decir,
se tiene que contabilizar siguiendo la corriente real, no la corriente monetaria. Lo vemos con un pequeño ejemplo. Dice, durante el mes de diciembre del año 23, una empresa realiza una venta por importe de 10.000 a crédito a un cliente, ¿vale? Entonces, aquí ya nos empezamos a introducir con el tema de los asientos. En diciembre del 2023, cuando contalicemos esta operación, esta venta, lo que tendréis que hacer es pensar, vale, ¿qué partidas intervienen en esta operación? ¿Qué cuentas se ven modificadas por esta operación de venta? Pues por un lado tenemos un ingreso, porque una venta, esta facturación del importe vendido es un ingreso. Nos iríamos al grupo 7, que es donde están las cuentas de ingreso, ¿vale? Y encontraríamos aquí las ventas de mercaderías, ¿vale? A la vez, sí, siguiendo un poco todos los esquemas que hemos visto, ¿vale? Aquí, perdón. A la vez, la factura quedaría pendiente de cobro. Si queda pendiente de cobro, es un derecho. Si es un derecho, es un activo, ¿vale? Y es un activo a corto plazo, porque se va a cobrar durante el año que viene. Tanto es activo corriente. En el grupo 4 encontraríamos la cuenta 430, clientes. ¿Sí? Por tanto, ¿cómo nos va a afectar esto? Que en diciembre vamos a contabilizar la cuenta 700, venta de mercaderías, incluso ya hemos visto en qué apartado de la cuenta pérdidas y ganancias iría, 10.000, y luego, por el mismo importe, la cuenta clientes, 10.000, ¿vale? Aquí, si llegáis a saber esto y saber pues, que esta cuenta es una cuenta de ingreso y esto es un aumento de activo porque el dinero que nos deben los clientes aumentan, sabiendo esto, ya veréis que en el módulo siguiente el tema de contabilizar esta operación será muy sencillo. Vale, esto en diciembre. ¿Qué va a pasar en enero? Es decir, fijaros, estos 10.000 van a formar parte del flujo económico del año 23, pero no formarán parte del flujo financiero del año 23 porque se van a cobrar el año siguiente, ¿vale? De hecho, nos dice, el cliente paga la mitad de la factura el 15 de enero y el resto el 1 de febrero, ¿vale? Pues, por ejemplo, el 15 de enero del año 2024, ¿qué se va a producir? Se va a producir el cobro. Por tanto, ¿qué cuentas van a intervenir? Va a intervenir la cuenta clientes, que en este caso va a disminuir porque el cliente nos va a pagar la mitad, es decir, 5.000, ¿vale? En este caso será disminución de esta cuenta de activo, y por otro lado el dinero nos entrará por bancos, que es otra cuenta de activo, ¿vale? Lo que pasa que en este caso la cuenta clientes disminuye como activo, pero la cuenta bancos aumenta porque tenemos más dinero en el banco. ¿Sí? Entonces, por el principio del devengo lo tendríamos que contabilizar así. Tendríamos que contabilizar la venta de mercaderías, el ingreso de los 10.000 íntegro en el 23, aunque el cobro, aunque la corriente monetaria se produzca en el 24. ¿Sí? Vale, y vamos a ver, para terminar, una cosa importante que nos va a afectar luego en las otras PECs del módulo 1, los criterios de valoración, ¿vale? Es decir, en el plan general contable se explican una serie de principios que ya hemos visto al principio del devengo, que es el más importante, y luego también un apartado interesante e importante son los criterios de valoración, ¿vale? Los criterios de valoración nos vienen a decir, porque al final pensad que cuando contabilizamos una operación, lo importante es pues saber qué cuentas utilizamos, qué tipo de cuentas son, si son activos, pasivos, etcétera, pero también valorarlas monetariamente, económicamente, es decir, asignarles un importe. Entonces hay distintos criterios de valoración que nos marca el plan general contable para que sepamos qué valor le hemos de dar a las cuentas, ¿vale? Esto está en el apartado del marco conceptual. El marco conceptual es la primera parte del plan general contable. Encontramos la definición de los criterios aplicables en la valoración de los diferentes elementos contables o elementos patrimoniales, es decir, de qué manera valoramos las cuentas de activo, pasivo, etc. Vale, uno muy importante es el coste histórico o coste, ¿vale? Que este se aplica, por ejemplo, cuando adquirimos inmovilizados materiales, inmovilizados intangibles, ¿vale? Estos inmovilizados hay dos opciones. Lo más normal es comprarlo al exterior, es decir, comprar las máquinas, los elementos de transporte, etcétera, en una empresa externa. Otra forma de adquirirlos o de añadirlos a nuestra empresa sería fabricándolos.
Vale, si los compramos al exterior, el criterio de valoración que aplicaremos es el precio de adquisición, en caso de adquirirse a terceros. ¿Qué incluye? Incluye importe facturado por el vendedor más gastos adicionales necesarios para que el activo esté en condiciones de funcionar. ¿Vale? Es decir, imaginad que, os digo, por ejemplo, el 22 de julio del año 24 compramos un ordenador, ¿vale? Que nos cuesta 1.000 euros, pero luego contratamos otra empresa que nos haga la instalación y nos cobra 200 euros. ¿Vale? Pues la contabilidad lo que nos dice es que tendremos que dar de alta la cuenta 217, que es la cuenta equipos para procesos informáticos, por su coste histórico, que será los 1.000 euros más los 200. O sea, todo lo que sea gasto necesario para que el activo esté en condiciones de funcionar, lo que se llama es que se activa, se capitaliza el gasto. ¿Vale? Entonces, deberemos tener un ordenador valorado en 1.200. Este es el criterio de valoración. No pondremos esto como activo y luego esto como gasto. No, directamente todo como activo. Luego imaginad que se contrata el seguro anual de este ordenador. Pues el seguro no es un gasto necesario para que esté en condiciones de funcionar. ¿Vale? Por eso se pondría ya directamente como gasto aparte. Vale, luego si lo fabricamos con nuestros propios medios, pues se tendrá que valorar por todo el coste, tanto directo como indirecto, que hemos necesitado para fabricarlo. ¿Vale? Esto lo aplicaremos más en la asignatura de contabilidad financiera, no tanto en esta introducción a la contabilidad. Vale. Otro criterio de valoración que sí nos aparecerá es el valor contable o en libros. El valor contable o en libros contables, básicamente significa, que esto también nos aparecerá, por ejemplo, con las cuentas de inmovilizado material, el valor contable será el valor inicial por el cual hemos contabilizado ese activo menos sus pérdidas de valor, ¿vale? Que básicamente será la amortización acumulada y los deterioros de valor. Esto, bueno, básicamente que sepáis que existe este criterio de valoración, ya lo iremos explicando más adelante a medida que nos aparezca la amortización y los posibles deterioros de valor. Vale, y el valor residual es básicamente también nos afecta a los inmovilizados, ¿vale? De hecho, cuando compremos un inmovilizado, tendremos que aplicar una serie de criterios y un poco un funcionamiento específico que nos implicará tener que calcular su gasto por amortización anual, que la amortización, el gasto por amortización, será la pérdida de valor que registraremos cada año, ¿vale? Vamos a hacerlo de un ejemplo práctico. Vale, imaginad que compramos ese ordenador que hemos dicho, ¿vale? Y que lo valoramos inicialmente por 1.200, ¿vale? Y lo contabilizamos en la cuenta 217. Vale, entonces aquí, esto os lo dirá el propio enunciado, os tienen que facilitar una vida útil, ¿vale? ¿Qué significa la vida útil? Significa los años en los cuales vamos a utilizar ese ordenador, ¿vale? Que luego puede ser que lo utilicemos un poco más o un poco menos, pero nos servirá para imputar el gasto por el desgaste del ordenador a lo largo de la vida útil, ¿vale? Imaginad que estos son, pues, 4 años. Vale, y el valor residual también al final es una estimación, por tanto os lo tienen que dar en el ejercicio, es el valor por el cual, o sea, el valor que podríamos obtener del elemento limonizado al final de la vida útil, ¿vale? Imaginad que la empresa prevé utilizar este ordenador durante 4 años y luego cuando finalice la vida útil vender parte de sus piezas y recuperar pues 200 euros, ¿sí? Entonces con esta información calcularíamos. Imaginad que esto, para facilitarlo, ¿vale? Lo hemos comprado el 1 de enero del año 2024. Vale, pues esto significa que el gasto por amortización se calcula de la siguiente forma. Valor inicial, aquí me estoy adelantando un poco, pero bueno, menos valor residual partido entre vida útil. Es un poco como si yo os digo, si este ordenador lo compráis por 1.200 y dentro de 4 años recuperáis 200, lo que nos va a pasar es que el gasto en el cual vamos a incurrir durante esos 4 años es la diferencia, es 1.200 menos 200.
¿sí? Y si lo podemos utilizar durante 4 años, significa que más o menos tenemos una pérdida de valor anualmente de 250. ¿Sí? Entonces, a 31 de diciembre tendríamos que contabilizar una amortización, un gasto por amortización de 250. ¿Sí? Imaginad que os digo, 31 de diciembre del año 2024, ¿cuál es el valor contable o valor en libros? Pues serían los 1.200 euros, un poco lo que teníamos aquí, ¿vale? El valor inicial, 1.200, aquí nos restamos el valor residual, menos la amortización acumulada. Es como si ya hemos desgastado 250, nos queda valorado 950. Y al final de su vida útil, iremos restando los 250, al final de la vida útil nos quedará valorado por 200, que es el valor residual. ¿Sí? Bueno, aquí nos hemos adelantado un poco, lo veremos con más calma, ¿vale? Sobre todo de este primer módulo, que ya terminamos con este vídeo las explicaciones, lo más importante es tema de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y el plan de cuentas. Es muy importante saber utilizar y saber buscar las cuentas en el plan de cuentas. Obviamente ahora os parecerá un mundo y mucha cosa, pero poco a poco lo iremos aplicando con ejercicios prácticos y lo iremos explicando para que podáis presentar las pruebas de evaluación continua. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo, nos vemos en siguientes. Saludos a todos.